Muy buenos días a cada uno de ustedes que están escuchándome en esta preciosa mañana de sábado y con un nuevo comienzo, un año nuevo. Felicidades a todos. Así es que es un placer a mis amigos y hermanos que me escuchan poder traerles nuevamente el primer trimestre de esta lección que tiene que ver con Isaías. Consolaos, pueblo mío. Así es que vamos a estar hablando de lo que es el libro de Isaías. Bien, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una oración y comenzamos en esta mañana hablando acerca de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Así que oramos. Amante Padre que habitas en la altura de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos nuevamente y escuchar tu maravillosa palabra y que ésta pueda ser lo más profundo en nuestros corazones, que podamos adaptarla, aceptarla y que pueda transformar nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi hermano, dice el versículo para memorizar, dice allí: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Mi hermano, quiero que leamos un poquito más para que podamos entender la crisis de identidad, que es la lección 1 para el 2 de enero del 2021. Y dice: perdidos en la tierra del olvido. Si vas por Irlanda, por un camino rural angosto, bordeado de setos, quizás encuentres el camino bloqueado por una vacada que vuelve a casa después de una comida crujiente. Incluso si no hay un pastor con ellas, irán al cobertizo de su dueño. Sabrán a dónde ir y a quién pertenecen. Si un niñito en una tienda se separa de su madre y grita: perdí a mi mamá, es posible que no sepa exactamente dónde está él ni dónde está su madre, pero en medio de un mar de madres que caminan por la tienda reconocerá a la madre, que es suya únicamente. Lamentablemente, hermanos, a diferencia de esas vacas irlandeses o de ese niñito perdido, el pueblo de Judá olvidó que pertenecía al Señor, su Padre Celestial, y por lo tanto perdió su verdadera identidad como pueblo del pacto. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 12:3. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, Israel había perdido su identidad y nosotros estamos llamados a poder entender el por qué y tener mucho cuidado, porque la iglesia de hoy día, que representa al Israel de aquel momento, puede también perder su identidad. Y dice que Isaías, hijo de Amós y perteneciente al linaje real, fue llamado al oficio profético siendo joven, hacia fines del reinado de Usías, 790 al 739 AC, durante la corregencia de Jotam, aproximadamente entre 750 y 739 AC. Su ministerio continuó por lo menos durante 60 años y abarcó los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y nos dice que el libro de Isaías comienza con una declaración de crisis de identidad en el pueblo de Dios, un llamado al cambio y un ofrecimiento de perdón por parte de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar escudriñando, mis hermanos, durante esta semana que ha pasado, para dar comienzo al nuevo año. ¿Cómo podemos perder? ¿Cómo la identidad se nos puede ir de nuestras mentes, de nuestros corazones? ¿Cómo es que posiblemente no entendamos exactamente qué es o qué somos? Una crisis de identidad. Isaías 1, del 1 al 9. Una apariencia de piedad en Isaías 1, del 10 al 17. Un ofrecimiento de perdón en Isaías 1:18 y la oportunidad para decidir en Isaías 1:19 al 31. Y un punto sin retorno en Isaías 5, del 1 al 7. Hermano, una crisis de identidad. Fíjese, dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor.
Cada uno de estos animales saben cómo poder llegar a su lugar. Israel, mi hermano, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Isaías 1:3. Qué terrible es saber que personas que como tú y yo tienen cerebro, tienen capacidad de entendimiento, no pudieran reconocer quién era su Dios. Se habían extraviados. Segunda de Reyes 15:20 y Segunda de Crónicas 26 al 32 dice que contiene el periódico histórico en el cual se desarrolló el ministerio de Isaías. Dice que a finales del reinado de Usías, Dios hace una proclamación poniendo a los cielos y a la tierra por testigos en versículos 2 y 4. Israel había olvidado quién era su Señor. Habían perdido su identidad. Hermano, los afanes de este mundo, todas aquellas cosas que están en nuestro medio a diario y lo que hacemos, toma un poco de nosotros y hace que podamos perder nuestra identidad. ¿Quiénes verdaderamente somos? Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice que como consecuencia de la falta de comunión con Dios, que es un punto grande en nuestras vidas, estaban sufriendo graves pérdidas en versículos 5 al 8. Pero todavía quedaba un remanente fiel. Siempre van a haber personas fieles. Siempre van a haber personas que dicen, ¿sabes qué? Nosotros seguimos en esa comunión con Dios. Queremos estar cerca. No queremos perder nuestra identidad. Una crisis de identidad. Dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Mas Israel, mi pueblo, no tiene conocimiento. Quiero que podamos ver este diagrama y entendamos un poquitito. Allí, en la parte izquierda, dice dejar al Señor, airar al santo y depravaciones, ¿verdad? Y dice que, ¿qué era lo que hacía el pueblo? Bueno, maldad y pecado, no tener conocimiento, porque lo habían perdido, no entender al Señor, rebelarse contra Dios, era lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Qué les pasaba? Bueno, heridas en el cuerpo, el país destruido, pasaban por muchas cosas, ciudades en llamas, saqueados por los enemigos. ¿Y qué hacía Dios? Bueno, dejar a Sión en pie, porque él lo dejó en pie, no lo destruyó, y dejar un remanente, un equipo que decía, sabe que nosotros como quiera vamos a seguir manteniéndonos en pie, no importando la situación en que estemos. Y aunque había una crisis de identidad, Dios se aseguró de tener un remanente. Una apariencia de piedad. Quiero que entendamos esto porque a veces, hermanos, entramos a estos mismos puntos. Isaías 1:13 dice, no me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Y novilunios y sábados, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. En Isaías 1:13. Fíjese, ¿cómo podía ser pecado, iniquidad, algo que Dios había ordenado? La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios pueda decir, cómo es que están en pecado si estaban haciendo algo que él le había pedido que hiciera? Dice que mientras ofrecían sacrificio, dando una apariencia de piedad y oraban, levantando sus manos a Dios, esas manos estaban llenas de sangre por la violencia y la injusticia contra los débiles. Hermanos, nos podemos hallar perdiendo la identidad si nuestras ofrendas a Dios son en vano, si no son esas que agradan a Dios, que verdaderamente están haciendo la voluntad del Padre Celestial. Sus rituales no estaban acompañados de arrepentimiento, estaban vacíos. Dios los consideraba pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente en tu iglesia hoy tú, mi hermano que me escucha, amigo que me escuchas, posiblemente estás simplemente haciendo un ritual y no estás completamente lleno de corazón adorando a tu Dios. Este error se repitió otras veces en el pueblo de Dios. Lo podemos ver en Mateo 23 al 28. Y dice ella que debemos de examinarnos a nosotros mismos para no caer en el mismo error que ellos, de hacer una apariencia de piedad, pero estar lejos de él. Un ofrecimiento de perdón, porque Dios es un Dios maravilloso, nos ofrece perdón. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Dios ofrece cambiar el rojo de la sangre que cubría las manos de los israelitas por el blanco de su pureza. Quiere perdonar nuestros pecados y purificar nuestro corazón, mi hermano, el tuyo y el mío y el de todo el mundo. Dios quiere hacer una limpieza total y profunda en nuestras vidas, en nuestros corazones. Solo nos pide que vayamos a Él con la intención de arreglar nuestras cuentas. Arrepentimiento es lo que Dios desea. El perdón viene acompañado por un cambio de corazón, nos dice ya en Jeremías 31 al 34. Cuando reconocemos nuestra necesidad de perdón, entonces estamos listos para aceptar todo lo que Dios tiene para darnos. Solamente si hay un arrepentimiento completo, está disponible el ofrecimiento de perdón que Dios nos ofrece. Lo mismo que lo ofreció al pueblo de Israel en aquel entonces, cuando el profeta Isaías le hablaba y le decía lo que estaban haciendo y que estaban en mal. Una oportunidad para decidir. Dice allí que si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19. A Isaías 1 muestra un ofrecimiento de pacto similar a otros pactos realizados con anterioridad y comunes en aquel tiempo. Fíjense qué pactos eran estos: relatos de lo que Dios ha hecho, condiciones del pacto, referencia a testigos, bendiciones y maldiciones. ¿Se recuerdan? Mientras estamos leyendo la Biblia, estamos viendo esto siempre repetidas veces. Por mucho que hayamos pecado o por muy lejos que nos hayamos apartado de Dios, no hay límite para la gracia divina. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, a perdonarte. Eso es lo bonito de esto, que Dios está dispuesto con las manos abiertas, diciendo: ven, hijo, estoy dispuesto a hacer lo que sea para tenerte conmigo. Miren, dos versículos claves allá en Isaías 1, el versículo 19 y el 20. Dice: comeréis del bien, seréis consumidos. Si queréis y obedecéis, si no queréis, os rebeláis. Es nuestra decisión. Dios propone la solución. La decisión es nuestra. Nos lo dice en Deuteronomio 30:19. ¿Cuál es tu decisión? No dejes perder la identidad. Tu decisión debería ser: comeréis del bien si queréis y obedecéis. Un punto sin retorno. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Isaías 5:5. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Versículo 4. Aunque el perdón de Dios no tiene límite, nosotros podemos limitarlo, a rechazarlo, hasta llegar a un punto sin retorno. El pecado contra el Espíritu Santo. Nos habla de esto en Mateos 12:31-32 y Hebreos 6:4-6. Israel pudo haber hecho esto, un pecado contra el Espíritu Santo, porque que muchas veces se le habló, se les recalcó que tenían que hacer. Dejar de oír las súplicas del Espíritu es un punto al que es difícil de llegar. La paciencia divina no se cansa. Segunda de Pedro 3:9. Es bonito saber que no se cansa la paciencia de Dios. Su llamado es continuo. Dios hará todo lo posible para que no traspasemos ese punto. Solo nuestra terca decisión de no querer escucharlo puede hacer que nuestras almas quede desierta. Versículo 6. Mi hermano, no llegues al punto sin retorno. Deberemos mantener esa identidad en Cristo Jesús. Por último, debemos dar a Dios todo el corazón y no se realizará el cambio no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Dice El Camino a Cristo, página 43. Y El Camino a Cristo, página 39, dice que la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento. Así es que el llamado a arrepentirnos tiene que estar allí, además de que confesemos. Y tiene que ser un arrepentimiento sincero y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofrenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Y mi hermano, yo te pregunto a ti: ¿estás disponible tú para poder apartarte de todo eso que a ti no te ayuda, que te hace perder la identidad en Dios? Quiero concluir con esta parte de nuestra hermana Elena G. de White. Dice
En el contexto de Isaías 1:4, el ángel de White escribió: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a la providencia de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Mi hermano, yo te insto a que tú no te envuelvas en lo mismo, a que tú también puedas entender que tienes que mantenerte en esa comunión con Dios para que de esta misma forma tú puedas estar manteniendo tu identidad, puedas saber quién tú eres, quién verdaderamente tú sirves y sigues. El insto de esta semana es que podamos nosotros crecer más en nuestra identidad y que este nuevo año nos pueda servir para que podamos aclarar nuestra identidad y que otros puedan ver quién verdaderamente somos. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por compartir en esta mañana esta lección y te pido que la compartas con aquellos que no la han oído. Y de todas formas te pido también que puedas humillarte ante nuestro Dios. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de reconocerte como nuestro Salvador y que tú nos limpies de pecados. Si venimos completamente ante ti, confesamos y nos arrepentimos sinceramente y de todo corazón de nuestros pecados. Quédate en nuestras vidas y ayúdanos a entender más tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz.